Hola chicos, para poder ir terminando con esta parte del capítulo 13, vamos a ver los grupos funcionales que faltan de este capítulo, que son los fenoles, los éteres y los tioles, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a los fenoles. Los fenoles son compuestos cuyas moléculas tienen un grupo hidroxilo. Ya los vimos, pero los vimos cuando vimos aromáticos. En realidad es ahorita donde vamos a practicar la nomenclatura, pero ya ustedes lo saben manejar porque los vimos cuando vimos aromáticos, ¿verdad? Este AR que está acá es un anillo aromático, en realidad es el benceno. Los fenoles son moléculas o compuestos cuyos moléculas tienen un grupo hidroxilo, valga la redundancia, unidos directamente a un carbono en un anillo aromático. La fórmula general es AR-OH y AR significa que es un anillo aromático, entonces en general pues ese anillo aromático es el benceno que ustedes ya conocen. Veamos. Dentro de los derivados del fenol que tenemos podemos encontrar el alfa-naftol, que sería este con dos anillos fusionados, y el beta-naftol. Por la posición en la que tienen el OH se llama alfa y beta. Y el fenol que está constituido solamente por un anillo de benceno. Vamos a ver. Yupac. Los fenoles se nombran como derivados del compuesto original fenol. En este caso, el fenol ya lo conocen ustedes porque se los presenté en aromáticos. Pero si ese fenol tiene grupos sustituyentes de menor importancia que él, se van a nombrar según sea el sustituyente. Por ejemplo, acá tenemos un bromo. Entonces, este sería el 2-bromo-fenol, o utilizando orto, meta y para, sería orto-broma-bromofenol. Y en este caso sí, como la anilina tiene menor importancia, o los grupos amino tienen menor importancia que los grupos hidroxilo, entonces, esto según la tabla de 16.1, ¿verdad? Entonces este sería ortoamino. Los aminos cuando están como sustituyentes se nombran como amino, y cuando es principal se nombran anilina cuando están formando parte de una cadena aromática, ¿verdad? En este caso, el grupo amino tiene menor importancia que el grupo hidroxilo. Entonces, este sería el ortoaminofenol o el 2-aminofenol, según la nomenclatura que se me solicite. Propiedades de los fenoles. Dentro de las propiedades físicas de los fenoles tenemos que son ligeramente solubles en agua, en forma pura, es sólido, es un germicida poderoso, es inflamable, corrosivo y sus gases son explosivos a la llama. Me voy a centrar más en la parte nomenclatura de los grupos funcionales, que es lo que más cuesta comprender e ir atinando para poder colocarle los nombres a los compuestos. Los tioles son muy parecidos a los alcoholes en cuanto a la estructura química. La única diferencia es que en el caso de los alcoholes tenemos un OH y en el caso de los tioles tenemos un SH. La otra, pues, diferencia obviamente es que si el grupo funcional es un tiol, entonces la terminación del compuesto será tiol, y en el caso de los alcoholes será ol, ¿verdad? Indicando obviamente su posición. Los tioles tienen menor importancia que los alcoholes. Entonces, cuando el grupo funcional tiol sea el primordial, lo vamos a nombrar como tiol, y cuando esté como sustituyente, lo vamos a nombrar como sulfanil. Miren, aquí la verdad es que depende de la literatura, así lo indican. Yo acabo de revisar otra literatura y habla sobre el mercapto o sulfanil.
Y pues en el libro está que es sulfidrilo. Entonces vamos a usarlo, si quieren, como está en el libro, sulfidrilo para generalizar cuando esté como sustituyente. Los tioles tienen olores nauseabundos. Los olores a las cebollas cortadas corresponde al propanotiol, que de hecho es uno de los olores o gas que se le agregan al gas propano para que cuando se escapa en las casas se sienta el olor y evitar accidentes de esa forma. Ahí ustedes en el libro tienen también olores como de pescado y olores a algunos compuestos podridos que tienen olores y es gracias a los tioles. ¿Qué nomenclatura vamos a usar para nombrar a los tioles? La nomenclatura común, pues estudienla para conocerla. Yo les voy a preguntar específicamente la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? Que fue creada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y nombra todas las reglas de nomenclatura que permiten que estudiosos de la química en cualquier parte del mundo podamos entendernos a la hora de nombrar un compuesto químico, ¿verdad? Entonces, cuando él está principal va a ser tiol, muy parecido al alcohol, ¿verdad? Pero en este caso el grupo funcional, cuando él sea principal, será el SH. Y sulfidrilo cuando esté como sustituyente. La nomenclatura utilizando mercaptano es cuando se nombran los tioles con nomenclatura común. Por ejemplo, este viene del metil y como tiene el tiol, su terminación, asumiendo que es el grupo funcional principal, será metil mercaptano. El mercaptano hace referencia a que es un tiol. En el caso de este que tiene una cadena de 2 carbonos y el SH, entonces es etil mercaptano, y este tiene 3, pero el CH está prendido en el carbono en medio, este sería un isopropil mercaptano. Si voy a utilizar la nomenclatura IUPAC, que es la que yo voy a evaluar principalmente, sería metanotiol, etanotiol o isopropanotiol. En este caso hay que indicar la posición de donde está ese tiol, al igual que si hubiera sido un OH o un alcohol, habría que indicar, por ejemplo, en los alcoholes, ya lo están ustedes bien diestros en eso, porque ya lo estamos practicando. Entonces sería 2 propanol, si fuera alcohol, pero como en este caso es SH y no OH, entonces es 2 propano y la terminación tiol para hacer referencia al grupo SH. Ahora continuamos, vamos a hacer unos ejemplos para practicar y pues obviamente esperen ya estos ya se los coloqué en su hoja de trabajo del capítulo 3. Entonces veamos, acá tenemos una cadena de carbonos, aquí hay un enlace. No. Si el enlace va acá, aquí es un CH2. ¿Sí? Entonces, si vemos, tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5 carbonos. Una cadena de 5 carbonos. No voy a empezar a numerar de acá para acá. Esta no es correcto. ¿Por qué? Porque le estaría dando un número muy grande al tiol. Entonces voy a numerar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Para qué? Para darle el menor número posible al SH. Entonces la numeración quedaría de acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 carbonos. Entonces este sería el compuesto 2 pentano tiol. Ahora vamos a ver acá abajo. El orden para numerar tendría que ser de derecha a izquierda también. 1, 2, 3, porque de esa forma le doy el menor número posible al SH. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un heptano. Y en posición 4 tengo un metil. Entonces sería 4 metil 3 heptano tiol. Este sería el nombre, así sería para nombrar entonces con nomenclatura los tioles. Vamos ahora a lo siguiente, que serían los éteres.
Esto es bien fácil en realidad, ya agarrando práctica con la nomenclatura anterior, pues esta ya solo es agregar un par de cositas más. Y ustedes, entre más grupos funcionales vayan teniendo en su cadena, van a ver que más fácil se hace nombrar los compuestos, siempre y cuando hayan ido estudiando las reglas de nomenclatura desde el principio, ¿verdad? Porque entonces poco a poco se las han ido aprendiendo. Los éteres contienen enlaces carbono-oxígeno-carbono. Eso quiere decir que tienen una cadena R hacia la izquierda y una cadena R hacia la derecha. Las cadenas R pueden ser diferentes, iguales, pueden ser aromáticas o no aromáticas, es decir, pueden ser alifáticas, pueden ser cíclicas o no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos tener un éter que puede ser simétrico, es decir, sus dos cadenas R pueden ser iguales. Tenemos un éter asimétrico, cadenas diferentes. Podemos tener éter puramente aromáticos, es decir, las dos cadenas aromáticas, o podemos tener éteres que una cadena es aromática y la otra no, sería un éter mixto. Vamos entonces, nomenclatura de los éteres. La nomenclatura común de los éteres utiliza la palabra éter. Los éteres se denominan tomando los nombres de los dos sustituyentes del grupo alquilo o arilo unido al oxígeno. Y esto pues sería en orden alfabético. Aquí las dos cadenas son iguales. Entonces, este sería el éter metílico, este sería el éter N-butílico y este sería el éter fenílico. Pero si tuviéramos dos cadenas diferentes, se ordenarían en orden alfabético, valga la redundancia. Por ejemplo, si esta cadena fuera de dos átomos de carbono, fuera etil, y esta fuera metil. Entonces, en el nombre sería etil-metil éter o éter-metil-etil. El libro lo tiene como etil-metil-éter, ¿verdad? Haciendo referencia a sus dos cadenas o las dos cadenas que están a los lados del oxígeno. O por ejemplo, si fuera esta y tuviéramos un metil en esta en lugar de otro fenil, podría ser un fenil y metil. Primero va la esta, entonces sería fenil, metil, éter. Esta es la forma en la que utiliza el libro. Pero nosotros vamos a practicar y adentrarnos más en la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? La nomenclatura IUPAC se debe encontrar la cadena continua más larga de átomos de carbono que esté prendida al oxígeno. Y la cadena más pequeñita prendida al oxígeno se va a considerar como un sustituyente. Entonces será una cadena con oxígeno como sustituyente. Por esta razón se describe como grupos alcoxi, porque la cadena más chiquitita la vamos a tomar prendida al oxígeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la cadena más chiquitita es una cadena como el metilo, unido al oxígeno sería metoxi, porque viene de metil. Si fuera la cadena más chiquitita, la de 2, unida al oxígeno, fuera el etano, pero como sin oxígeno fuera el metano, pero unida al oxígeno fuera el metoxi. Entonces, esta, por ejemplo, como es de 1, viene de metil, pero como la vamos a agarrar unida al oxígeno, entonces se llama metoxi, es decir, un met de metano unido a oxígeno. Lo mismo aquí, un et de etano, porque et viene del etano, unido al oxígeno. 1, 2, 3, un prop unido al oxígeno, pero como tiene oxígeno, ahora se llama propoxi. Y así sucesivamente. El prefijo será según los nombres comunes de los primeros 4 alcanos. Y si es la cadena más chiquita, es arriba de 4, pues será según los prefijos griegos que indican cantidad. Lo único que ahora no va a ser con terminación hilo o in, sino que con terminación oxi, haciendo referencia a que esa cadenita está como oxigenada, digamos, para decirlo de alguna forma, ¿verdad? Veamos entonces cómo sería la nomenclatura de los éteres. Acá, si se dan cuenta, tenemos el oxígeno, miren. Entonces, ¿cuál es la cadena más larga unida al oxígeno? De izquierda, 1, 2. 1, 2. En la derecha tenemos 1, 2, 3. Entonces, la más chiquita es esta, la de izquierda. Entonces, este compuesto, yo no puedo numerar el oxígeno, porque no es carbono, y se numera la cadena carbonada más larga. De hecho, vamos a borrar, porque acabo de ver algo. La cadena más larga tiene 4, no 3, miren.
Acá empezaría la cadena más larga en el metil de arriba. Miren. 1, 2, 3, 4. Porque primera regla es buscar la cadena carbonada más larga. Se incluye a los sustituyentes, por supuesto, y darle el menor número posible al grupo funcional primordial. Entonces, en este caso sería que en posición 2 tengo la otra cadena del éter, ¿verdad? Y es la menor posición que le puedo dar, porque si contara de acá hacia acá, o sea, si contara al revés de derecha a izquierda, entonces me quedaría este grupo funcional en posición 3, y la idea es darle el menor número. Entonces la correcta es de arriba para la derecha. Entonces este me quedaría, como es una cadena de 2, la más chiquitita unida al oxígeno, la tengo que agarrar así, miren. La cadena de 2 se llama etano, pero como tiene oxígeno se llama etoxi. El etoxi está en qué carbono? Está en el carbono 2, entonces es 2 etoxi, y la cadena más larga unida al oxígeno se llama, es de 4, se llama butano. Entonces en una cadena de 4, en posición 2 de esa cadena de 4, yo tengo al grupo funcional etoxi. En este caso, por ejemplo, la cadena que se evidencia más chiquitita unido al oxígeno es esta. Y la más grande pues está evidente. Entonces acá tengo que empezar a numerar para ver de qué tamaño es la cadena más larga, y es de 7, si no me salté ningún carbono hoy, ¿verdad? Entonces, y la más chiquita tiene 3. Entonces este sería 1, como es de 3 es propano, pero como tiene oxígeno es propoxi, heptano. En este caso, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, y número de izquierda a derecha, si número de derecha a izquierda, 1, 2, 3, da lo mismo. Entonces voy a empezar acá, porque ya me di cuenta que esta es la cadena más larga, mientras que esta tiene 3. Entonces esta, que es más chiquita, la voy a agarrar con oxígeno. Entonces este se llamaría 3, en posición 3 está esta. Entonces 3, propoxi, pentano. Estos están bien fáciles, están un poquito más complicados los que tenemos en la guía de estudio. Bueno, pues vamos a continuar. Si saben dudas por nuestros grupos en WhatsApp, estén practicando, eso es lo que los va a hacer ser más rápidos a la hora de responder y sin dudar. Y pues las propiedades de los éteres tienen propiedades bien particulares. Son incoloros, son muy volátiles. Eso significa que si ustedes dejan destapado un bote donde haya éter, pues después de un tiempo no van a tener nada, se volatilizan. Son menos densos que el agua, son insolubles en agua, son inflamables, tienen olores característicos, pero los éteres tienen una característica particular gracias a ese oxígeno que tienen. Como el átomo de oxígeno de un éter lleva una carga parcial negativa, ellos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y son más solubles en ella que los hidrocarburos de peso y forma molecular comparables. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si las cadenas R que tenemos unidas al oxígeno no son tan grandes, por ejemplo, ¿verdad? Si las cadenas R son de un átomo de carbono a cada lado o de 2 y 1, eso no hace tan insoluble al éter, sino que lo hace un poco soluble. ¿Por qué? Porque con este oxígeno puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Entonces, si el éter no tiene cadenas muy largas, estas cadenas son las que llamamos como piedrecitas. Las piedras, cuando si nos amarran una piedra a los pies, no podemos nadar aunque sepamos nadar. Entonces, hagamos de cuenta que si estas cadenas, estas piedrecitas no son tan pesadas, digamos, no son tan grandes, entonces este oxígeno se le permite formar puentes de hidrógeno con el agua, y por lo tanto, en ese caso, los éteres de cadenas pequeñas, de menos de 4 carbonos, pueden ser solubles, un poco solubles en agua, ¿verdad? O similar solubilidad a compuestos con pesos moleculares similares. A eso se refiere esto. Cada vez que evaluamos las propiedades físicas de un compuesto, tenemos que evaluar eso. Si tiene grupos o átomos como este, el oxígeno,
o el nitrógeno o el flúor que permitan formar puentes de hidrógeno a las moléculas, siempre y cuando sus cadenas R no sean tan grandes. Eso les permite ser solubles en agua o les permite tener puntos de fusión y ebullición algo altos, debido a la capacidad de poder formar puentes de hidrógeno entre ellos mismos, si vamos a evaluar puntos de fusión o ebullición, o puentes de hidrógeno para solubilizarse en agua si lo que estamos evaluando es solubilidad. Por muchos años el éter etílico fue un anestésico volátil más empleado, pero presentaba las desventajas de que tenía efectos irritantes en la evacuación respiratoria y aparición de náuseas y vómitos posanestesia. Actualmente se emplea el éter metilpropílico y el metoxifurano, que aquí está la fórmula de metoxifurano, el isoflurano, el indoflurano, que son más potentes que el éter etílico y menos irritantes. Una de los primeros usos que se les dio entonces a los éteres de ser anestésicos, ¿verdad? Pero debido a sus complicaciones posoperación de la gente que los utilizaba, pues fueron mejorando el uso de los mismos. Pues chicos, entonces con esto doy por terminado el capítulo de alcoholes, fenoles, éteres y tioles. Yo espero estén estudiando y pues con mucho gusto espero sus consultas por medio de los grupos de WhatsApp.